Hoy probaremos Zedalai 3D en la versión 2.5. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy estaremos probando un programa bastante interesante y sobre todo muy potente, conocido como Zedalai. Me disculpan el mal inglés por favor, pero en su versión español significa pon una luz 3D. Este programa me sorprendió muchísimo ya que tiene mucho tiempo en el mercado fotográfico, pero es la primera vez que suelo verlo. Desde hace algún tiempo tengo la idea de poder crear o montar un estudio fotográfico y en este 2025, para este año que viene 2025, me di a la tarea de poder crear o plasmar esa idea y volverla a realidad. Indagando por la web empecé a buscar diferentes softbox, luces, flashes portátiles para empezar a trabajar lo que sería el estudio o poder crear un esquema de iluminación en casa y me encontré con este programa. Decidí hacer clic, echar un vistazo y entrar en su página web y la verdad que fue una sorpresa porque las reseñas que tiene son estupendas y el programa funciona a la perfección. Ya lo tengo abierto acá. Al momento de iniciar este programa nos va a pedir si queremos buscar un archivo donde podamos cargar nuestro estudio, si tenemos las dimensiones, o simplemente acá él nos brinda la opción de poder elegir el estudio o las dimensiones del cuarto donde vamos a crear este estudio de fotografía o iluminación. Acá me da tres opciones, una opción larga o un cuarto largo, medio o small. Yo suelo elegir la opción mediana para este video tutorial, va a depender de ustedes e igualmente acá en el programa podemos cargar las dimensiones. Fíjense que acá ya nos muestra una pantalla completa del potencial que tiene este programa. La verdad que es una maravilla. A simple vista, cuando desplegué este programa por primera vez me sorprendió porque es una interfaz bastante intuitiva y muy fácil de utilizar. En la parte superior encontramos lo que son las ventanas de opciones donde podemos cargar archivos, editarlos, podemos realizar configuraciones y acá claro que solamente tenemos la versión en 4 idiomas disponibles, no tenemos español. Podemos cambiar las unidades métricas entre otra serie de parámetros que podemos ir modificando al gusto. También en la ventana de ayuda podemos buscar información sobre este programa y de esa forma irnos directamente a su página web y explorar un poco más el beneficio que nos brinda. Siguiendo en la parte superior vamos a encontrar lo que es el setup, la vista y la forma de exportar o la exportación al momento que ya tengamos nuestro esquema de iluminación listo. Este programa fue diseñado para poder crear una simulación 3D de un estudio de grabación y créanme que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. En la parte izquierda vamos a tener toda la información de nuestro cuarto de estudio donde podemos elegir el largo, si es un estudio largo, corto, medio, con ciertas dimensiones que ya los brinda por defecto. E igualmente podemos cambiar el tamaño de ese cuarto, el color e inclusive agregar texturas tanto al piso, paredes o techo. Esto la verdad que es una auténtica maravilla porque este programa nos permite modificar de manera 3D y simular el estudio que vamos a crear. Y yo sé que de seguro quieres ya entrar de lleno con lo que serían las luces, los flashes, la cámara, cómo se configura y eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Siguiendo acá con la introducción de este programa vamos a encontrar la vista superior, una serie de indicadores o herramientas que nos van a permitir tanto la flecha para seleccionar los objetos dentro de nuestro set. Vamos a tener una regla si queremos crear medidas o distancias. Supongamos que quiero ubicar la cámara de acá hasta este luz de relleno o luz de recorte que tenemos acá. Fíjense que automáticamente puedo tirar una línea y me va a crear una línea o una regla donde me va a decir una medida que es la distancia en la cual se separan ambos objetos. De igual forma puedo crear esta regla con los objetos que tengo dentro del set y de esta manera poder ubicarlos para así poder medir bien dentro de mi estudio y crear la ubicación perfecta a la hora de crear este esquema de iluminación. Si selecciono nuevamente el puntero, acá dentro del set ya puedo ubicar o modificar, fíjense, todo el equipo que tengo dentro del estudio de grabación y aún mejor puedo ir viendo en tiempo real cómo se va proyectando esa luz. Si hacemos selección en cada objeto, fíjense que automáticamente se activa una pestaña informativa con una serie de parámetros los cuales podemos modificar. Tenemos la opción de poder apagar el flash o el softbox o el beauty light o lo que vayamos a utilizar para poder trabajar. Tenemos la opción de poder cambiar ese objeto con el cual vamos a trabajar. En este caso es un beauty dish blanco o white.
y podemos cambiarlo en este caso por una parabólica de 90 grados. Fíjense, si la tengo disponible puedo modificar la altura y de esta manera irlo graduando poco a poco. También tengo acá la opción de poderle agregar un grid, fíjense, interno, un difusor interno o externo, y de esta manera ver las opciones que me va brindando a medida que voy modificando el set en tiempo real. También puedo modificar la iluminación o la potencia de ese flash o esa luz y también cambiarle un color. Fíjense, le puedo poner cualquier color que yo desee si voy a trabajar con geles dentro del estudio. Esto la verdad que es una maravilla, es espectacular y podemos crear en tiempo real la visualización o crear este esquema de iluminación para posteriormente prepararlo y así traer a nuestra modelo ya lista con nuestro esquema de iluminación montado y de esa manera empezar a tomar fotografías. Del lado izquierdo, al momento de seleccionar cualquier elemento dentro del estudio, tenemos la opción de también modificarlo. Esto nos va a permitir poder modificar aún más con parámetros más profesionales, tanto la altura, los grados de inclinación. Si lo quiero mover de izquierda a derecha, lo puedo hacer, ubicarlo en otro punto en el estudio. De esta forma voy creando o adecuando mi esquema de iluminación de acuerdo a mi requerimiento. Puedo cambiar potencia, temperatura, entre otras cosas de las cuales los invito a poder probar. Del lado derecho vamos a tener la configuración de la cámara y la visualización en tiempo real. Fíjense que acá podemos modificar si es una cámara full frame, el tipo de lente, la apertura, el recorte que va a tener la cámara, entre otra serie de parámetros que también vamos a ver un poco más adelante. En la parte inferior vamos a tener todos los accesorios necesarios para poder ir construyendo nuestro set de iluminación. Y está separado por carpetas o pestañas. En la primera pestaña tenemos la línea de tiempo. Aquí se va a ir agregando todo lo que vayamos agregando a nuestro esquema de iluminación. Encontramos también modelos. Tenemos diferentes modelos, fíjense. Y podemos ir eligiendo el modelo que más se adapte. De esta forma vamos a tener una gama más amplia a la hora de poder ver cómo se comporta la luz en diferentes tipos de piel. Esto es sumamente fundamental. También encontramos lo que son los accesorios como monolight, speedlight, los permalight, los reflectores de ayuda para lo que sería la iluminación y una serie de accesorios que nos van a ayudar a mejorar nuestro estudio 3D. A un lado de todas las herramientas encontramos la vista desde arriba. Fíjense que vamos a tener todo lo que sería la iluminación. Si yo voy seleccionando, podemos ver acá en tiempo real en nuestro set todos los instrumentos que se van utilizando y esto es una vista desde arriba que vamos a tener. Y también la lista de nuestro set que la podemos ir modificando a medida que vayamos agregando uno o más equipos a la hora de armar nuestro set de iluminación. Como verán, la interfaz es sumamente sencilla, es un programa muy amigable y muy fácil de utilizar. Muy bien, una vez ya conocemos de manera muy superficial cómo funciona o las herramientas que posee este programa, vamos a pasar directamente con la implementación de un esquema de iluminación muy sencillo. Para eso tenemos que saber primeramente las dimensiones en las cuales vamos a trabajar. Entrando de lleno con nuestro cuarto, vamos a tener acá la habitación, es un cuarto medio. Acá podemos seleccionar las dimensiones de ese cuarto de manera automática. Tenemos un cuarto grande, medio o pequeño e igualmente podemos modificar las dimensiones de manera manual. En este caso mide 6 metros de ancho por 7,50 de largo y 3 metros de alto. Si nuestro cuarto mide un poco más de largo, simplemente podemos modificarlo acá. Supongamos que es un estudio grande, le vamos a poner 10. Y fíjense que automáticamente pues ya la perspectiva cambia y de esta manera podemos ir ubicando y agregando las dimensiones correctas de nuestro cuarto de estudio. El techo, si vemos que es muy bajo, lo podemos aumentar 1 metro más, aproximadamente 4 metros. Y fíjense que automáticamente cambia. De igual forma podemos cambiar el color de nuestro techo. Si tenemos un techo marrón, azul, el color que le queramos colocar a nuestro techo lo podemos ubicar, aunque preferiblemente los cuartos de estudio suelen ser un gris neutro o preferiblemente un blanco. Podemos cambiar las paredes, fíjense acá en el apartado wall, podemos cambiar las paredes del color que nosotros queramos agregar, en este caso son blancas. Y el piso también lo podemos modificar de acuerdo a nuestro gusto y de esta manera ir cambiando los colores
de manera de ir adecuando nuestro cuarto o estudio fotográfico. También tenemos un apartado de textura donde puedo tener diferentes texturas para ir modificando el piso si así lo deseo. Y la opción que no puede faltar es de guardar un preset ya preestablecido con nuestras medidas y los colores que hayamos elegido para posteriormente poder aplicarlo de manera automática. Si entramos de lleno ya con lo que serían los accesorios que encontramos en nuestro cuarto de grabación, vamos a tener una cámara, una luz de recorte y una luz beauty donde podemos modificarlas a nuestro antojo. Fíjense que al momento de seleccionar cada accesorio que tengo dentro de mi estudio, tengo la posibilidad de poder moverlo tanto de izquierda a derecha en los ejes X y Y en cualquier plano. Recordemos que estamos en un plano 3D y puedo ubicar mis accesorios en cualquier punto de nuestra habitación. Igual forma puedo modificar ese tamaño de manera manual, la altura, y también rotar nuestro flash, fíjense, tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo, o poder inclinarla hacia un grado específico de manera de buscar la mejor iluminación. Al momento de seleccionar el objeto o el accesorio que estemos utilizando, se nos despliegan una serie de herramientas. Acá puedo apagar ese beauty dish, fíjense, puedo apagarlo y encenderlo, puedo modificar el tipo de reflector que deseo, el tipo de parábola, softbox, octavox, lo que yo quiera lo vamos a encontrar acá y modificarlo o agregarlo de acuerdo a nuestra necesidad. Puedo cambiar el grid también, fíjense, puedo ponerle un grid para enfocar o centralizar mejor la luz. Este es un grid externo, puedo poner uno interno, de esta manera voy a tener una luz muchísimo más potente, más dura, pero también un poco más focalizada, y la estándar que ya viene con el Beauty Dish, que es el que trae normalmente. También podemos modificar la potencia. Fíjense que acá puedo elegir solamente 3 opciones de potencia: 250, 500 o 1000 watts. Depende, si ustedes tienen un flash de 400 watts, tiene que estar ubicado siempre hacia el mayor, es decir, 500 watts, y ya podemos ir graduando la potencia acá con el indicador de luz. Recordemos que este es un modelado 3D para darnos una idea de cómo va a quedar nuestro esquema de iluminación. Del lado izquierdo, al momento de seleccionar cada objeto, vamos a tener las opciones de poder transformarlo de manera manual y así modificar también ciertos aspectos. Fíjense, acá puedo modificar la altura, que ya lo vimos, poder ubicarlo o posicionarlo en cualquier parte de nuestra habitación, pero algo fundamental son los grados. Si yo quiero rotar de manera manual o tengo algún grado específico donde quiero ubicarlo porque de allí no lo voy a movilizar, simplemente agrego esos grados acá y automáticamente ya tengo mi esquema listo con las modificaciones correspondientes a la hora de poder armar el set de iluminación. También puedo modificar acá el equipamiento, como ya lo vimos, podemos cambiar el tipo de luz que vayamos a utilizar, tenemos las variantes, ya eso lo vimos acá en el apartado de acceso rápido. Y también los wax que puedo modificar. Algo que no aparece en el apartado de acceso rápido es que podemos controlar la temperatura de nuestro flash. Acá sí nos aparece si queremos agregar algún tipo de color o gel a nuestra luz. Fíjense, si yo agrego una luz amarilla, cian, azul, magenta, la luz que yo quiera modificar o agregar la puedo seleccionar acá como especie de gel. De esta manera creamos este dinamismo de estudio un poco más realista. Como ya les decía, podemos modificar la temperatura de color. Fíjense, acá puedo irla variando y acá vamos a ir viendo una vista en tiempo real de cómo va quedando ese esquema de iluminación. E igualmente puedo trabajar con una luz permanente, puedo seleccionarla acá y puedo modificarle el color también a esa luz de manera de ambientar muchísimo más el estudio donde voy a trabajar. En la parte superior también tenemos lo que sería la luz de estudio. Fíjense que acá está aproximadamente al 75%, pero podemos ir modificando esa luz de estudio que viene siendo la luz general de nuestra habitación. La podemos ir controlando acá. Esto obviamente va a depender del gusto, de cómo ustedes quieran manejarlo. Yo siempre suelo dejarlo al 75% como viene de fábrica, porque vamos a ir agregando luces artificiales que nos van a ir dando el resultado y que podemos ir apreciando del lado derecho acá en esta pantalla que tenemos. De igual forma, siguiendo con esta dinámica de color, podemos agregar geles. Fíjense, acá puedo agregar algún tipo de gel también que yo quiera. Eso lo vimos ya acá en el apartado de acceso rápido. E igual puedo modificar el color del gel
que yo vaya a utilizar de manera manual. Fíjense si hay un color que no está en la lista o que deseo agregar en particular con su código, puedo hacerlo acá con este apartado de color. Podemos remover el set que ya hemos agregado o podemos duplicar este set para crear una variable. Y si lo que queremos es guardar ya este esquema de iluminación previo, simplemente le damos acá al más y automáticamente podemos añadir nuestro set. Y si queremos eliminar esa corrección que realizamos, simplemente damos acá y apretamos clic y eliminamos la información que acabamos de agregar. Esto es una forma sencilla de poder ir modificando y así podemos ir aplicando a cualquier luz que vayamos a modificar, podemos irla agregando. Ya como otro apartado y el más importante viene siendo la cámara. Al seleccionarla vemos que en el menú se nos despliega una información donde vamos a tener los parámetros de la cámara y también podemos jugar con la transformación tanto en el eje X como Y y también el Z porque es un plano tridimensional, así como los grados, los metros o la altura y el peso de la misma. También nos sale acá una serie de herramientas de enlace directo donde podemos ir modificando el punto de enfoque. Si queremos rotar la cámara de manera vertical o horizontal lo podemos hacer. Igualmente puedo modificar acá el zoom, fíjense, para poder encuadrar mucho mejor el plano que quiero realizar. Continuando con la cámara, del lado derecho en la pantalla que nos da ya la visualización o la vista previa, podemos modificar también acá el tipo de recorte que tiene nuestra cámara. Podemos modificar ese aspecto si lo queremos 16:9, si lo queremos 1:1. En este caso, si queremos hacer una publicación en red social, este recorte nos va a venir muy bien, pero yo suelo utilizar 3:2, que es el que viene por defecto. El tipo de lente, utilizar siempre el lente que vayan a trabajar. En este caso voy a utilizar un lente fijo 100 milímetros y acá podemos ir modificando los parámetros. Fíjense, 1/25, yo trabajo 1/250 y la focal suelo mantenerla en 9 aproximadamente. Esta focal de 9 nos va a venir muy bien. El ISO, por supuesto, lo más bajo posible. En este caso nos permite ISO 50, lo colocamos lo más bajo posible. Y la temperatura, o en este caso el balance de color de la cámara, siempre lo dejamos en 6000. Ya esto lo modificamos en nuestro programa de revelado o retoque que vayamos a utilizar. Y acá tenemos un modo que puede ser blanco y negro y de color, que es un modo básico para poder tener una visualización si queremos hacer un retrato en blanco y negro, cómo se vería. Por supuesto, al momento de modificar el tipo de lente ya no me da la opción porque es un lente fijo, fíjense acá, de 100 milímetros y no me da la opción de poder hacer zoom directamente, sino que ahora tengo que recurrir al espacio que me brinda la cámara para poder hacer el enfoque. Fíjense, voy a tomar la parte de abajo y la voy a mover muchísimo más atrás y de esta manera la ubico en la posición que yo desee. Puedo con la ruedita hacer zoom. De esta manera puedo visualizar muchísimo mejor el estudio e ir adaptándolo a lo que yo necesito. La voy a dejar así momentáneamente. Algo que no les había explicado es que tenemos acá la opción de regla, ya la cuadrícula viene activada por defecto y esta barrita que está ligada con la regla. Esto me va a permitir a mí tener medidas de acuerdo a las dimensiones que yo previamente especifiqué en el tipo de cuarto estudio que iba a utilizar. Fíjense que si activo la regla puedo tomar medidas de distancia desde un objeto a otro. En este caso voy a seleccionar la cámara y quiero tener una medida hasta esta luz de relleno. Hay que seleccionarla y seleccionar la luz allá. Fíjense que ahora me da la distancia 4.7 metros. También puedo tener la distancia que hay hacia el Beauty Dish, es de 1.9 metros. E igualmente la distancia que hay del Beauty Dish hacia la luz de relleno o de recorte. Fíjense, 4.22 metros. Para yo poder tener líneas guía o marcas base en mi set de estudio y así tener también una medida correcta a la hora de realizar las modificaciones. Por supuesto, a la hora de mover algún equipo o accesorio tengo que tener en cuenta estas medidas para volver a modificarlas. Esto es lo que encontramos en este programa, la verdad que es una auténtica maravilla. Acá podemos seguir hablando y hablando sobre esquemas de iluminación, ya que hay muchísimos y que por supuesto nos va a ayudar a poder entender y armar esquemas de iluminación de una manera muy rápida para tener una visualización previa de cómo va a quedar nuestra fotografía. Ya para finalizar vamos a hacer un esquema muy rápido. En este caso voy a seleccionar el Beauty Dish y lo quiero eliminar. Voy a seleccionar una parábola de 90 centímetros que es la que tengo yo aproximadamente y le voy a cambiar acá a un difusor interno y externo que es el que trae.
y la voy a ubicar un poco acá. Fíjense que al momento de moverlo, automáticamente las guías se marcan y me da la medida exacta para yo marcar. Me lo voy a llevar hacia la esquina del tapete que tengo acá como fondo, acá porque deseo la luz allí, y la voy a levantar un poco y voy a subir esta luz para que me incida directamente en la modelo. Y lo que voy a hacer es subirle un poco la luz, más o menos en 9.2, que viene siendo la potencia. Fíjense que ahora cambió mucho, tengo un esquema de iluminación mucho más preciso y tengo a toda la modelo iluminada. La luz de recorte sí la voy a dejar así, inclusive la puedo levantar un poquito más para crear un recorte muchísimo más perpendicular y tener este tipo de efecto de iluminación. Y acá lo que puedo hacer es jugar con la cámara para bajar a 200 y tener un poco más de luz allí. Fíjense, puedo bajar inclusive a 160 ya que tengo un flash muy potente, y dejarla de esta forma. Y si selecciono la luz, le puedo cambiar el color y la temperatura. Para este caso no la quiero tan fría, la voy a bajar un poquito más o menos a 7600, 7400 por acá. La voy a dejar así. Y fíjense lo que ya tenemos, el resultado que tenemos es increíble. Puedo irme a la vista previa. Una vez en la vista previa me sale esta información. Le voy a decir que sí, que me haga una nueva. Y fíjense que acá ya me da la vista previa de cómo va a quedar, o el render de cómo va a quedar la fotografía. Obviamente acá está procesando. Ya una vez acá en la vista me da el tipo de cámara, me muestra inclusive el histograma que también lo vemos en la pantalla. Me da la vista top, que es una vista aérea donde tengo el esquema de iluminación, que inclusive lo puedo imprimir y puedo agregarle notas para posteriormente tener un apunte, y así en dado caso de que se nos olvide ya tener todo apuntado acá. Inclusive nos da el equipo que hemos utilizado, la modelo, el background, toda la información necesaria. Puedo darle renderizar o aplicar. En este caso voy a crear un render para verlo de una forma más nítida, más clara, y vamos a esperar que el programa realice el render correspondiente. Ya una vez renderizado, fíjense cómo automáticamente cambió. Ya tenemos una foto más nítida, nos da un esquema de iluminación prácticamente perfecto en 3D, y de esta forma, con este esquema de iluminación, vamos a tener una fotografía tal cual como la estamos viendo. Esto obviamente hay que ponerlo en práctica, armar el set, el estudio, crear el esquema de iluminación y de esta forma ver si coincide y comparar lo que obtuvimos con el render, así como lo que obtuvimos en tiempo real en nuestro propio estudio. Ya para finalizar, podemos exportar lo que sería toda la información. Acá nos da un esquema de iluminación, nos da la distancia, nos da toda la información, inclusive planos. Una vez ya teniendo todo listo, el esquema de iluminación que desean, las configuraciones previas, simplemente exportamos y automáticamente se va a guardar en PDF o en JPG dependiendo la elección. E igualmente tenemos una serie de parámetros que podemos ir modificando. Y así como ven, amigos, es un programa bastante completo, muy potente, y que nos permite no solamente poder agregar luces, sino modelos y cualquier otro objeto que queramos agregar a nuestro estudio para hacerlo aún más realista. Es un programa muy eficiente y sobre todo que nos va a agilizar mucho el flujo de trabajo a la hora de armar esquemas de iluminación. Por supuesto, déjame saber en los comentarios si ya conocías este programa, si alguna vez lo habías probado o si te interesa probarlo. De igual forma, les voy a estar dejando el enlace hacia la página para que le echen un vistazo. Y sin más nada que agregar, amigos, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao.